Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría aclarar que esta proposición de ley no es exactamente de Podemos. Esta proposición de ley le llegó a todos los grupos parlamentarios aquí presentes en este pleno con la intención de que fuera tramitada y presentada para su debate parlamentario. Esta proposición viene firmada por las plataformas de afectados por la hipoteca, que son esas organizaciones que en su medida y mecanismos no legales, en algunos casos, han conseguido mejores resultados que a veces las propias leyes de la Administración andaluza. Yo creo que es inasumible el argumento de que la legislación vigente en materia de desahucio y de pobreza energética es ya suficiente, que no se puede mejorar, que no se puede hacer nada más. Eso es asumir que somos la primera comunidad autónoma en número de desahucios. Es asumir que en el último trimestre del año pasado se desahuciara a 5.000 personas, personas que además en la mayoría de los casos era su vivienda principal. Es asumir que en esta comunidad autónoma se producen casi 45 desahucios al día, dependiendo de las estadísticas que manejemos. Es asumir que es normal una situación en la cual hay 700.000 viviendas vacías, según distintos informes y estudios, mientras hay una situación evidente de emergencia habitacional. Nosotros entendemos que no debemos asumir esto. Es asumir también que un 12% de los hogares incurre habitualmente en el impago de suministros por dificultades para pagarlo. Es asumir que entre un 15 y un 20% no tienen su casa lo suficientemente cálida en invierno y un 30% no tiene su casa lo suficientemente fresca en verano. Es asumir un dato dolorosísimo que habla de entre 800 y 1.400 personas que mueren como consecuencia de la pobreza energética en Andalucía, colocándonos a la cabeza de estas cifras. Nosotros no podemos asumir estas cifras, no podemos asumirlas más cuando hay agentes de la sociedad civil dispuestos a sentarse y elaborar propuestas legislativas con las que esperan que este Parlamento se ponga a funcionar y a debatir. Nosotros os proponemos que nos sentemos a debatir y a reflexionar sobre esta proposición de ley con una actitud absolutamente constructiva y con una actitud de camaradería absoluta, porque el problema lo requiere. Esto no es un debate político, es un debate que guarda relación con buscar, eso sí, soluciones políticas a dramas cotidianos que conocemos, que conocen nuestros alcaldes, nuestros concejales, que conocemos porque lo vivimos en nuestro entorno más cercano. Esta proposición de ley la plantea la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pero les apoya también la FACUA y les apoya el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Andalucía. Y es una copia de una ley que se presenta, como ustedes saben, en el Parlamento de Cataluña, donde absolutamente todos los grupos allí presentes votan a favor. Todos los grupos allí presentes, sin excepcionar ninguno. Entendemos que es la ley más avanzada por valiente en materia de lucha contra los desahucios. Y queremos que los grupos políticos presentes en el Parlamento de Cataluña, que han considerado que su tierra debe tener la ley más avanzada y valiente, también lo consideren en Andalucía. También tengan esa valentía de tomar el testigo que les hace la sociedad civil para tratar de trabajar por la ley más valiente. Ni siquiera la que tenga más recursos económicos, sino la más valiente. Conocemos situaciones, yo conozco de cerca la situación de Cádiz, donde todo se hace a base de presupuesto, a base de pagar facturas de luz y de agua, mientras vemos cómo el oligopolio eléctrico se embolsa 2 veces más de la media europea en nuestro país, 7.600 millones de euros en 2013. Vemos cómo los desahucios son un drama cotidiano y los desalojos por impago de alquiler, mientras vemos que los grandes tenedores de vivienda, especialmente la banca, gana 2.000 millones de euros más al año desde el año 2013. Pues ya va siendo hora de que quizá el problema se resuelva con medidas que apuesten por la equidad, que apuesten porque las entidades que acaparan viviendas pues echen un cable también, ¿no? Pues arrimen un poco el hombro. En ese sentido, esta ley entendemos que plantea soluciones que son cualitativamente diferentes a las planteadas hasta ahora y que además son perfectamente complementarias a la ley de vivienda vigente y a la ley de consumo, que son las 2 leyes andaluzas sobre las cuales se fundamenta jurídicamente esta proposición de ley. Ventaja:
apuesta por una alternativa habitacional. No habla solamente de los desahucios, sino habla de tratados internacionales firmados por nuestro país donde se debe garantizar una alternativa habitacional a personas en situación de riesgo de exclusión. Y en Andalucía son un 42,3% de la población, un 51,1% de los niños y de las niñas andaluzas. Para ello no se cumple el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmados por España y, como España, también Andalucía. Apuesta por un fondo de vivienda donde sean los tenedores de vivienda los que aporten esa vivienda, los que la aporten para ponerla a disposición de un alquiler social. Y ustedes me dirán que esto es inconstitucional, pero yo les argumentaré en la contrarréplica por qué entendemos que no lo es. Que yo sepa, todavía no hay ningún juez del Tribunal Constitucional en este Parlamento, por lo tanto, podemos hacer un debate sobre lo que es constitucional y lo que no. Pero lo que es una realidad es que la ley catalana no está recurrida por inconstitucionalidad solamente en una cosa, que es que se basa en un código de consumo que está recurrido por inconstitucionalidad. No es el caso de Andalucía, donde la ley se basa en nuestra ley de consumo, que en ningún caso está sometida a ningún tipo de cuestionamiento sobre su constitucionalidad. Es positiva también porque tiene un coste mínimo, porque lo que queremos es hacer cargar con la crisis un poquito a las entidades financieras y al oligopolio eléctrico. Y lo podemos hacer por la vía de la ley de consumo. Estamos convencidos y convencidas de eso. Y si ustedes piensan que no lo podemos hacer, permítanos al menos debatirlo en el trámite parlamentario de esta ley. Permítanos al menos ser valientes. Y tiene algunas carencias, claro que sí, pero es que no hemos tocado ni una coma de la proposición de la plataforma de afectados por la hipoteca, porque pensamos que quizás los grupos políticos iban a ser más proclives a debatirla si esta ley no era una ley de Podemos, si no es una herramienta para nada, con ningún objetivo concreto de obtener mejores resultados electorales, sino que fuera una ley que la sociedad civil le plantea a este Parlamento para que reflexione, porque somos lamentablemente protagonistas en materia de desahucio en España y, por tanto, debemos ser especialmente atentos a las propuestas de la sociedad civil, de la gente que, por cierto, ya está consiguiendo alquileres sociales por otras vías, de algunas administraciones incluso que han tenido la valentía de poner en marcha protocolos antidesahucio que solucionan muchas veces los problemas. Lo que estamos pidiendo es que esas prácticas habituales y, además, promovidas no solamente, desde luego, por concejales y concejalas de Podemos. Vemos un ejemplo en Granada de un concejal del Partido Popular que puso en marcha un protocolo que organizaba con los jueces un mecanismo judicial para evitar los lanzamientos y para proporcionar alternativas habitacionales por parte de los servicios sociales del municipio. Lo hemos copiado en Cádiz, nos daba igual de quien viniera. Hace 2 días se firmó también un pacto antidesahucio en Córdoba que también va en esta línea. Hace muy poco también se anunció en el Ayuntamiento de Sevilla medidas similares. ¿Por qué no reglamentamos esos mecanismos de forma que sean iguales para todos los andaluces y las andaluzas, vivan donde vivan, tengan mejores o peores intenciones, atención, preocupación sus alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas en este sentido? Proponemos eso, tomar nota de lo que funciona y convertirlo en ley, y convertirlo en reglamentación, porque además es nuestra obligación como Parlamento. Y no como la ley del retracto. 24 viviendas. Con 24 viviendas vamos a arreglar el problema de los 5.000 desahucios solamente en el último trimestre del año pasado. Seguramente no. Más carencias. Tenemos que ver el encaje constitucional, efectivamente. Darle la mayor seguridad jurídica a la normativa. Permítanos debatirla. Permítanos entrar en comisión y debatirla, escuchar a los agentes sociales, pedir informes jurídicos, trabajarla. Permítanos trabajar, y esto es un mensaje directo al Gobierno de Andalucía. Los diputados y diputadas de este Parlamento, estoy convencida de que sean del signo que sean, están dispuestos a poner su cabeza, su corazón, sus manos y sus pies para solucionar este problema. Recurran a nuestro trabajo, ayúdanos a contribuir al fin de esta absoluta lacra. Y para cerrar, entendemos que la política es el reto de convertir en real lo que es justo. Es de sentido común que si hay 700.000 viviendas vacías, no haya ningún andaluz o andaluza que se vaya a la calle por no poder pagar su hipoteca o su alquiler. Es de sentido común que se proporcione una alternativa habitacional a las personas, porque la vivienda no solamente son 4 paredes y un techo, sino es la única garantía de que determinados derechos fundamentales se cumplan. Sin vivienda, otros derechos desaparecen, derechos fundamentales de la ciudadanía. Por tanto, no es solamente un inmueble, sino es un espacio único en el que se pueden desarrollar el resto de derechos, si no el resto de derechos no se cumplen.
una comunidad política, y Andalucía lo es por eso, lo es porque es una comunidad de cuidado, porque entre uno y otro nos proporcionamos sanidad, educación, derecho a la vivienda, derecho a los servicios sociales. Si Andalucía es algo, es eso, son derechos sociales. Pues pongámonos a la cabeza de quienes llevan muchísimo tiempo resistiendo en las puertas de sus vecinos y sus vecinas sin miedo a ningún recurso disconstitucional, sin miedo siquiera a la policía, sin miedo siquiera a las leyes. Tomemos ejemplo de ello una vez más y tratemos de, aunque sea complicarnos la vida, intentar sacar una ley que de verdad funcione, porque hasta las que ahora han sido no han provocado más que un empeoramiento de la situación. La situación no está mejor. Señora Rodríguez Rubio, le ruego concluya. Su tiempo ha terminado. Responsabilidad y valentía son las dos últimas palabras, señorías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Rodríguez. Para manifestar la posición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida – Los Verdes, convocatoria por Andalucía, intervendrá a continuación su diputada, la señora Nieto Castro. Señora Nieto.